Dentro del reino de Dios, esta es una parte del paquete, porque por una parte tenemos unas obligaciones, pero también tenemos derechos. Cuando nos convertimos en hijos de Dios y ese plan de Dios empieza a activarse en nuestras vidas, entonces Dios empieza a manifestar toda su bendición. Y dentro de esa bendición están los milagros. Como ya lo hemos dicho, son hechos sobrenaturales. Son hechos donde Dios viene, se manifiesta en nuestra vida y nos muestra de tal manera su poder y nos dice, yo lo he hecho por ti, lo he hecho para ti, lo he hecho porque te amo, lo he hecho porque hace parte de mi plan de vida para ti. Pues, amados hermanos, hoy el Espíritu Santo nos trae un tema muy interesante, como todo lo que es en la palabra del Señor, y son los milagros. Los milagros son reales, los milagros existen. Hay personas que quieren descalificarlos hoy en día en la fe y decir que Dios ya no hace milagros. Dios sigue siendo milagros. ¿Cuánto tienen un Dios poderoso que todavía hace milagros? Amén, amén. Mira, esta semana nosotros hemos recibido como familia unos milagros de Dios. Les aseguro que sobrenaturales. Podemos contar esta semana como 3 milagros, pero milagros literales que ha hecho el Señor con nosotros, que nos ha dejado así, mira, con la boca abierta literalmente, y sabemos que lo hizo Él. Solo Él podía hacerlo. Un milagro es un hecho sobrenatural. Es algo que supera nuestros sentidos naturales, o sea, algo que yo no puedo explicar, como decía la definición, ni en las leyes naturales, ni en la ley de la física, de la matemática, todas las leyes naturales, ni siquiera mis sentidos pueden alcanzar a percibirlo. Por eso se llama un hecho sobrenatural, extraordinario. Y Dios, a la luz de su palabra, nos enseña que Él es un Dios de milagros, que Él es un Dios de prodigios. Por eso cuando Dios nos llama a conocerle, a seguir sus caminos, y Dios nos dice que Él tiene un plan con nuestras vidas, ¿por qué? Porque Él sabe que dentro de ese plan y ese diseño de Él, van a haber eventos y sucesos que necesitan milagros de parte de Él. Si tú en tu plan de vida, si no hay hechos sobrenaturales, tu plan de vida está sujeto a qué? A tu capacidad, igual a lo que te den tus padres o a lo que te ayuden las personas. Tu plan de vida está sujeto a hechos totalmente naturales. Pero en el plan de Dios, escúchame bien, en el plan de Dios están incluidos hechos que sobrenaturales, como el plan no es nuestro, sino de Él. Entonces Él dice, mira, yo tengo diseñado para Juanito esto, pero para que Juanito alcance esto, yo necesito intervenir de una manera sobrenatural. Por eso es tan importante, hermanos, confiar en Dios y confiar en ese plan y ese diseño que Dios ya tiene para nuestra vida, porque en ese diseño de Dios hay hechos sobrenaturales. Esta semana nosotros lo hemos visto de una manera gloriosa, donde nosotros habíamos planeado, habíamos pensado algo, y cuando llegamos Dios nos sorprendió de una manera que es sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra capacidad nunca lo hubiéramos logrado, que por más que lo hubiésemos hecho no hubiésemos podido. ¿Por qué? Porque Él intervino de una manera sobrenatural. Y hoy Dios te dice, yo quiero intervenir en tu vida de una manera sobrenatural si tú me dejas. ¿Qué son los milagros? Los milagros cuando Dios interviene en nuestras vidas y ahí hace hechos que humanamente nosotros no éramos capaces de alcanzar. Hermanos, si hay épocas o etapas de nuestra vida que nosotros necesitamos esa intervención. Nosotros necesitamos que Dios se manifieste de una manera gloriosa, y Él que nos pide, confía en mí, cree en mí, porque yo puedo hacerlo. Dios es un Dios poderoso. En sus atributos hay características únicas que nosotros nunca podremos alcanzar, por muy inteligente que tú seas, por muy brillante que seas, por muchas carreras y muchos estudios que tengas. Hay cosas que nunca podremos alcanzar, porque Dios tiene, aunque nos creó a imagen y semejanza de Él, Él tiene atributos que nosotros no tenemos, su omnisciencia, su omnipotencia, o sea, Él todo lo puede, nosotros no, somos seres limitados, pero en su plan, Él tiene la capacidad de obrar en nuestra vida de una manera sobrenatural. Dentro del reino de Dios, esta es una parte del paquete.
porque por una parte tenemos unas obligaciones, pero también tenemos derechos. Cuando nos convertimos en hijos de Dios y ese plan de Dios empieza a activarse en nuestras vidas, entonces Dios empieza a manifestar toda su bendición. Y dentro de esa bendición están los milagros. Como ya lo hemos dicho, son hechos sobrenaturales. Son hechos donde Dios viene, se manifiesta en nuestra vida y nos muestra de tal manera su poder y nos dice, yo lo he hecho por ti, lo he hecho para ti, lo he hecho porque te amo, lo he hecho porque hace parte de mi plan de vida para ti. Y Dios viene con su poder, hermanos. Eso es algo glorioso. Ver los milagros del Señor es algo glorioso, es algo maravilloso. Eso le llena el corazón a uno y uno se da cuenta el Dios que uno tiene, que no tiene cualquier Dios, que uno no ha puesto su confianza en cualquiera, que uno ha decidido obedecer al Todopoderoso, al gran yo soy, al Shaddai, el único que tiene poder de hacer lo imposible, el único que tiene poder de transformar una vida, el único que tiene el poder de hacernos milagros financieros, milagros de sanidades, milagros de resurrección. Y vamos a estudiar hoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, muchos milagros que ocurrieron en ese capítulo. Jesús, cuando vino, hizo muchos milagros, pero ya en el Antiguo Testamento Dios también hacía milagros. Segundo de Reyes, capítulo 4, dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor. Cuando estamos hablando de acreedor, estamos hablando de ¿qué? De deudas. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O sea, se había muerto el esposo, tenían personas que los debían, y en esa época, cuando una persona debía dinero y no podía pagar, cogían a sus hijos como esclavos. Entonces, por eso ella dice, pero dice, ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, como tu padre no me pudo pagar, pues tú te vas a hacer mi esclavo y pagas la deuda. Esa era la situación que tenía esta familia, esta mujer. Versículo 2 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Vea, la pobre no tenía nada, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una de ellas esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, o sea, la mujer tuvo ¿qué? Fe. ¿Qué se necesita para que los milagros ocurran? Tener fe. Y la fe va siempre ligada ¿a qué? A la obediencia, como lo hemos enseñado. Dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Ya obedeció lo que le dijeron que ya necesitaba hacer. Versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a sus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Este fue un milagro ¿qué? Financiero. Ella estaba endeudada. ¿Que Dios paga deudas? Sí, hermano, Dios paga deudas. Dios paga deudas, y no deje que el enemigo le llene la mente diciendo: eso es puro cuento, Dios, ¿cómo va a pagar deudas? A ver, hermanos, que un milagro es un hecho sobrenatural. Usted no lo piense, no lo razone. Mira aquí cómo ella trayendo vasijas. Dios a través de Jesús nos lo enseñó, pero aquí ya en el Antiguo Testamento ya hubo multiplicación. Y dice: y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus ¿qué? Acreedores, y tú y tus hijos
vivir de lo que quede. Hermanos, ¿qué milagro le hizo el Señor? El Señor le hizo un milagro para que ella pudiera, ¿qué? Pagar sus deudas. ¿Qué milagro necesitas hoy en tu vida? El caso de esta mujer es que en pocas palabras estaba endeudada, pero Dios le hizo un milagro para que ella pagara sus deudas. Si tú lo crees y tú confías en el Señor, si esa deuda te tiene agobiada, esa situación te tiene agobiada, tú empieza a clamar delante del Señor y dile, Señor, haz un milagro. Y Dios obrará de una manera poderosa y sobrenatural y Él no te dejará avergonzar, porque Él dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Este es el primer milagro que registra ese capítulo. Sigamos en el versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Versículo 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita, ni siquiera era judía, imagínate. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta te la hace hoy el Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad natural que tú piensas que es difícil de suplir, que es difícil de alcanzar? ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntaron a la mujer, el varón de Dios. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, la incredulidad. No, ¿y cómo se va a hacer eso? ¿Cómo así que Dios hace milagros? ¿Cómo así? ¿Cómo Dios me va a ayudar? Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hermanos, un milagro donde Dios permitió que esta mujer quedara embarazada. Hermanos, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Con mi tía también experimentamos un milagro en una vigilia, fue tremendo, ella tenía un tumor. Esa noticia salió hasta por Telecinco porque ella tenía un tumor, ya tenía fecha, estuvimos en una vigilia, el Espíritu Santo la ministró de una manera tremenda, ella recibió liberación, ella ya tenía fecha para ser operada, nosotros nos decían que era una cirugía muy larga, nosotros, mi madre estuvo ahí con ella esperando afuera, pues le decían, pero la cirugía dura 6, 7 horas u 8 horas, no sé. Cuando mi madre esperando afuera, cuando a las 2 horas van saliendo los médicos. Dice, mi mamá dice, ¿qué pasó? Mi mamá pensaba que había pasado algo. Dice, no, es que la hemos abierto y no tiene nada. No tiene nada. Es como si alguien hubiera ido y la hubiera estirpado y encima estaba limpia. El Señor le sacó ese tumor maligno que tenía mi tía adentro. Eso fue tremendo porque entrevistaron al pastor, fueron los de los de Noticinco en esa época, y los mismos médicos dijeron, tenemos que reconocer que fue un milagro. Fue un hecho sobrenatural de Dios, porque a ella la abren y ya no encontraron tumor. Y fue el poder de Dios. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Yo he visto muchos milagros del Señor. Yo he visto la mano poderosa de Dios actuando de una manera sobrenatural en mi vida, en mi familia, en amigos, pero lo único que Dios quiere es que creamos y confiemos en Él.